semillas que se utilizan con criterios, o sea, se diseñan con criterios precisos, es decir, una cierta industrialización de la producción agrícola. Gracias a estos avances técnicos, o a causa de estos avances técnicos, hemos visto la aparición de estas sociedades capitalistas con accionistas y trabajadores en Europa. Es un aspecto importante, dado que los accionistas buscan el máximo beneficio. La mayor parte prefieren que las sociedades de explotación paguen a los propietarios de las tierras a partir de un 2-3% del capital en vez de tener la tierra en propiedad. Por eso, en Ucrania, por ejemplo, por el mismo motivo, tenemos grandes sociedades de explotación agrícola en África que también buscan concesiones por hectárea. Hay que distinguir entre la propiedad de la tierra y la propiedad de la explotación de la empresa de producción agrícola. Este es un aspecto importante. Otra cuestión que podemos ver también en toda Europa es la organización de estas sociedades capitalistas en holdings. Voy a citar un caso. Speren Internacional, que es un grupo con sede en el Reino Unido y que tiene 80.000 hectáreas de tierras agrícolas en toda Europa. Tiene la sede en el Reino Unido, pero tiene filiales en 5 países, una en Reino Unido, otra en Polonia, otra en República Checa, Eslovaquia y Rumanía, y cada una de estas filiales nacionales tiene sus sociedades de producción, y podemos decir que a día de hoy la unidad principal de base de este holding no conoce a las sociedades de producción muchas veces. Es importante ver también cuál es la lógica existente y la disparidad entre el objetivo financiero de los accionistas de estas empresas y la lógica económica de las explotaciones familiares. En el caso de las unidades de las empresas familiares, los que detentan el derecho de uso de la tierra, sean propietarios o agricultores, garantizan que la mayor parte del trabajo agrícola, su interés es pagar, que se pague lo mejor posible su trabajo y maximizar el valor añadido sobre las hectáreas que explotan. Y esto permite tener un valor añadido de la producción importante. Y también buscan utilizar prácticas agroecológicas para preservar el medio ambiente y permitir que se pueda producir en buenas condiciones para las generaciones futuras también. Las consecuencias del desarrollo de estas sociedades de producción es que llegamos a una disminución de la riqueza creada en los territorios rurales, una disminución de la mano de obra y una pérdida también de atractivo del medio rural. Se han llevado a cabo diversos estudios en Francia, en Europa y también en otros países, y vemos que el valor añadido por hectárea es menor en las grandes explotaciones capitalistas en comparación con las explotaciones familiares. Este es un punto importante. Y también, evidentemente, hay un alejamiento entre las decisiones económicas y las de producción. Hay un distanciamiento. En términos globales, vemos incluso una desertificación de las zonas rurales en algunos casos. Es importante ver también lo siguiente y ser consciente de que estas grandes sociedades de producción agrícola las constituyen los mercados de la tierra.
al mercado de tierras agrícolas, evidentemente. Y también estamos hablando de sociedades de producción agrícola al mismo tiempo. Es decir, una sociedad de producción capitalista va a intentar crecer lejos de las tierras y participando en otras sociedades de producción agrícola. Sin duda, esto puede estar abierto a las grandes empresas o a empresas o a explotaciones familiares. Las grandes empresas capitalistas son las que ganan con mercados de tierras no regulados. Las grandes empresas son las que llevan las mayores extensiones de tierra, donde a veces hay un buen acceso al agua, un acceso fácil. Mientras que las explotaciones familiares se ven excluidas excluidas en tierras más de más difícil acceso, más marginales. Tenemos aquí una competencia, por tanto, entre las grandes explotaciones capitalistas y la agricultura familiar, mientras que sobre el papel, en los discursos políticos, supuestamente se favorece la agricultura campesina, familiar en toda Europa, pero en los hechos no es exactamente así lo que ocurre. Y por eso, al final de este seminario voy a hablar de la regulación de los mercados de tierras. Gracias. Muchas gracias, Robert, por explicarlo con tanta claridad. Vemos claramente que va en nuestro detrimento el hecho de que la tierra se trate como productos sin tener en cuenta las funciones de apoyo a la vida y la importancia que tiene para la vida de muchísimas personas, lo que me lleva a la siguiente pregunta que me gustaría dirigir a Philip. Philip, ¿podemos hablar, cuando hablamos de la financiación de la tierra, podemos hablar de una cuestión de derechos humanos? Y en tu respuesta podrías explicar quizá de qué modo la Declaración de los Derechos Campesinos de las Naciones Unidas se podría utilizar como una herramienta para abordar esta cuestión. Y por favor, me gustaría recordar a todo el mundo que hable lo más lento posible para facilitar la labor de los intérpretes. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias también a los organizadores por invitarnos. Quizá a algunos les sorprenda porque en el anuncio del evento se había anunciado que mi compañera Sofía iba a participar, pero ha tenido que ir a una reunión de emergencia, así que pido disculpas por ello. Sofía envía saludos y yo voy a hacer todo lo posible para sustituirla de la mejor forma posible. Voy a hablar de los dos aspectos que incluye tu pregunta. Por una parte, ¿por qué la tierra o la cuestión de la financialización de la tierra es una cuestión de derechos humanos? Y me gustaría responder señalando a las consecuencias que tiene la financialización de la tierra y que a las que ya ha apuntado Robert. Una consecuencia muy concreta es que el precio de la tierra, por ejemplo, aumenta. La financialización lleva a un aumento del precio de la tierra y lleva a un aumento que hace que muchos de los productores familiares, muchos de los productores a pequeña escala o incluso los estudiantes urbanos no se lo pueden permitir. Y también los jóvenes que quieran dedicarse a la agricultura o los nuevos
no pueden acceder. Y esto tiene consecuencias porque no poder permitirse la tierra para una empresa agrícola familiar tiene consecuencias porque ponen en riesgo su trabajo, su vida. Básicamente lo es todo para ellos. Para ellos, y creo que esto también es importante resaltarlo, siempre en el contexto europeo en concreto, donde a veces la percepción es que en Europa la tierra no es un problema, pero si lo analizamos, como ha señalado Robert, quedan muchas explotaciones agrícolas familiares en Europa. Hay millones de personas que dependen de la agricultura y del... ¿Y por qué el aumento de los precios? Un poco va en la dirección de lo que decía Robert. La tierra se ha convertido en un producto de consumo interesante para muchos inversores financieros, sobre todo para los actores financieros. Son entidades que no tienen un interés en la producción en sí misma, sino que lo que les interesa es generar un retorno de su inversión y para ellos más que incluso un producto de consumo, podríamos hablar de un activo financiero. Se trata a la tierra como un activo financiero, a diferencia de, por ejemplo, considerarlo como un bien, como un recurso importante para el sustento de las personas. Y esto también cambia la forma en que encaramos la cuestión de la tierra. Este tipo de inversiones capitalistas en tierras agrícolas y también en vivienda, pero porque hablamos de la tierra, pero tenemos que tener en cuenta que esto también ocurre en el caso de los suelos residenciales. Desconectar la tierra de las funciones ecológicas y sociales que tiene es la base para que las personas puedan tener un sustento, para poder crear ecosistemas saludables y poder disfrutar de la vida de forma íntegra. En vez de esto, se está convirtiendo, como decíamos, en un instrumento o en un activo financiero utilizado simplemente para extraer riqueza, para el beneficio de personas que no viven o que no están conectadas con esa tierra, pero que en muchos casos están muy lejos, como por ejemplo los holdings que mencionaba Robert. Pero incluso cuando hablamos o estudiamos la geografía de la financiarización internacional, hay actores que están completamente desconectados y que operan desde lugares muy remotos. Digamos que se trata a la tierra como un activo financiero. En ese caso, se está restando a la tierra la función de soportar y apoyar la vida. Además, se ha reconocido de forma explícita en la Declaración de Naciones Unidas, en la Declaración sobre Derechos Campesinos, se ha reconocido la importancia de la tierra y del territorio. Por lo tanto, es muy importante enfatizar esto. El ascenso de los precios no solamente hacen que la gente no pueda acceder a la tierra, sino que la gente pierden sus tierras, tierras que poseían, que habían estado arrendando y en algunos casos incluso se enfrentan a un posible desahucio. También crea o perpetúa la falta de tierra, el no tener vivienda. Y esto está haciendo que aumenten las desigualdades en la distribución de la tierra. Hace un par de años, algunos compañeros hicieron un estudio. Echemos un vistazo a las estadísticas y cómo ha evolucionado la desigualdad en el acceso a la tierra en Europa. Nos damos cuenta de que los niveles que se dan en Europa hoy en día se pueden comparar a otros países que asociamos directamente con las desigualdades y con la desigualdad en la distribución de la tierra. Y me refiero a países como Brasil, Colombia o Filipinas. Debido a su pasado colonial, debido a la presencia colonialista europea, se creó esta desigualdad, este desequilibrio. Y algo parecido sucede ahora en Europa. Y la segunda parte de la pregunta se refiere a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales.
¿Hasta qué punto puede ser esa declaración una herramienta que podemos utilizar? Bueno, como decía, no sé si todos estamos familiarizados con este instrumento. Se trata de una declaración adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2018, algo más de 2 años, y fue una declaración importantísima por varias razones. Cuando hablamos del asunto de la tierra, es importante o destacamos el artículo 7. Y es que la ONU reconoce el derecho al acceso a la tierra para las personas rurales. Se habla sobre el acceso, sobre el uso sostenible. Y también tiene varios componentes, el componente de desarrollar nuestra vida, el uso económico de la tierra, el tener un lugar en el que vivir en dignidad y también las raíces culturales y el arraigo que la gente tiene a su territorio. Pero el hecho de que esté recogido y reconocido en esta declaración, por supuesto, no es suficiente. Hay que decir, y es importante también, que la declaración de la ONU es una declaración política y no es un instrumento vinculante. Así que en este sentido su aplicación no está dada, es decir, los países no están automáticamente vinculados, obligados a aplicar esta declaración. No se trata de un tratado que impone obligaciones vinculantes. En el caso de Europa, es importante destacar que casi todos los países de la Unión Europea votaron a favor, pero no todos. Hubo las excepciones notables de Portugal, Serbia y de otro país europeo, aunque no forma parte de la Unión, Suiza. Todos estos países votaron en contra. Hungría, Suecia, Ucrania, todos estos votaron en contra también. Así que no hay que confiarse con la situación en Europa. Cuando digo que no es un instrumento vinculante, no digo que no sea un instrumento relevante. Cuidado. Muchas organizaciones campesinas y redes de incidencia han trabajado con gobiernos europeos, también en el seno de la UE, para llamar la atención sobre la relevancia de este instrumento. Creo que esta es la primera vez que ha habido un reconocimiento explícito de estos asuntos y esto ya es un documento de referencia importantísimo y es una base para solicitar reformas legales y para desafiar el concepto de la tierra como propiedad, como materia prima, como activo. Es una oportunidad para enfatizar sus otras funciones, las socioculturales, el de la del arraigo societal y la de una mejor distribución de su acceso. Así que, más allá de ser una ley o un asunto legal, lo que estamos aquí hablando es de consolidar un mayor poder político para cambiar las políticas actuales para que estén en línea con la declaración. Y yo creo que desde ese punto de vista la declaración tiene muchísimo valor. Muchísimas gracias, Philip. Creo que ha sido una presentación muy clara sobre la importancia de esta declaración. El primer paso es hacer reformas. Esto es algo de que nos podemos encargar. Es nuestra responsabilidad crear y consolidar mayor poder político. Ahora me gustaría dirigirme a Mijailo. Has analizado diferentes reformas agrarias en Ucrania y además te han tenido en cuenta para configurar ciertas políticas. ¿Nos podrías contar un poco más sobre tu trabajo en Ucrania al respecto? Por supuesto. Muy buenos días a todos o muy buenas tardes, según de dónde estén viendo. Me han invitado por mi experiencia relativa a la financialización de la tierra en Ucrania. Mi organización, EcoAction, está activa en varios campos, no solamente en el territorio, sino que también trabajamos en políticas climáticas, en eficiencia energética,
de la transición energética, el abandono del carbón, etc. Es decir, en toda una serie de asuntos relacionados con la ecología en Ucrania. También hemos entrado en contacto con los asuntos agrícolas porque muchas de nuestras comunidades allí son rurales y nos han pedido ayuda, asesoramiento sobre cómo hacer frente a grandes empresas agrícolas allí. Estas tienen un enorme impacto medioambiental y en las zonas rurales que estas personas habitan, sobre todo en la parte del centro de Ucrania. Nosotros tratamos de ayudarles, ayudar a estas comunidades rurales desde el punto de vista jurídico en primer lugar. El segundo nivel en que ayudamos es haciendo campañas nacionales para influenciar la política agrícola y sobre todo la política medioambiental, para ver cómo podemos hacer un mejor control a las empresas, a las grandes empresas agrícolas en Ucrania. Hay otro asunto muy importante y es el del territorio, porque la agricultura se basa en el territorio y la tierra. En 2017 empezamos a hacer un seguimiento de la situación de las adquisiciones de tierra en Ucrania y en Europa. Y como habéis apuntado ya, esto es una dimensión muy relevante en toda Europa. Pero no solo eso, también analizamos la situación de la escala de tierras en Ucrania y de las políticas. Y ahora sí me gustaría poner mi primera diapositiva en pantalla. Sam, ¿me podrías ayudar? Gracias. Estamos recopilando información sobre las adquisiciones de tierra a gran escala en Ucrania. Hemos registrado más de 280 acuerdos de compra-venta al respecto para propiedades superiores a 200 hectáreas. Todos estos acuerdos fueron perpetrados por inversores extranjeros, lo cual es muy relevante. Tenemos 5 principales explotaciones agrícolas de gran tamaño en Ucrania, como ha mencionado el compañero. ¿Qué podemos destacar? Bueno, estas explotaciones no solo son propiedad privada. Tenemos un asunto muy particular de Ucrania. Tenemos una moratoria de tierras que data del año 2001. Según esta, todo el mundo tiene derecho únicamente a arrendar tierra, ya se trate de ciudadanos ucranianos o del Estado. Es decir, la tierra no se pone a la venta. Desde julio de 2001, para las personas físicas, y mejor dicho, a partir de 2001 cambia esto y las personas físicas pueden acceder a la compra de la tierra. Así es como se abre el mercado de tierras ucraniano. A partir de 2024, también las entidades legales van a poder adquirir tierra de entidades privadas, otras entidades públicas, etc. Muchas de las instituciones públicas no están interesadas en comprar a entidades privadas porque tienen acceso a la tierra mediante otros métodos. Y de hecho, los entes públicos ya controlan en gran medida la tierra. Entre las 5 principales explotaciones encontramos en tercer lugar a NCH, una empresa estadounidense. Algunas de las empresas no vienen del campo agrícola, sino que se han enriquecido a partir de otro tipo de comercio, en productos financieros, a partir del comercio internacional, y con esta fortuna que han amasado, llegan al ámbito de la agricultura y adquieren prácticamente todos los terrenos disponibles en Ucrania. Encontramos que
Solo 100 empresas disponen de más de 100.000 hectáreas de tierra. De más de 1.000 millones de hectáreas. Entonces, ¿qué proceso estamos viendo? Bueno, se está viendo una transición de las explotaciones de tamaño medio que regentaban familias a las grandes explotaciones, lo cual es negativo para Ucrania. En este mapa vemos la distribución de inversores extranjeros por país. Vemos que en Ucrania hay una gran incidencia. Creo que todos sois conscientes de cuál es la situación de Chipre, que es un paraíso fiscal. Lo mismo se aplica a Luxemburgo. A menudo los ucranianos registran sus empresas en estos paraísos fiscales y de este modo evaden impuestos. Esto perjudica a las zonas rurales y sobre todo perjudica a los pequeños productores y abunda más en la desigualdad social. Esta no es una forma ideal, desde luego, de proceder, pero vemos que es ahora mismo la tendencia preponderante. Desafortunadamente, esta es una de las formas más lucrativas de poseer tierra en Ucrania. Podemos usar la experiencia de Francia. Allí se está ejecutando un control sobre la adquisición de tierra. Sin embargo, en Ucrania tal mecanismo no existe todavía. Esperamos, no obstante, que en breve surja tal mecanismo, porque es muy necesario allí. Bien, ¿cómo funciona la legislación sobre el territorio en Ucrania? Bueno, en primer lugar se propone una ley, se somete al escrutinio del Parlamento ucraniano. Este es el modo en el que hemos estado trabajando, haciendo incidencia. Sin embargo, de momento, nuestro movimiento agrícola en Ucrania no es tan potente. Solo disponemos de algunas organizaciones. Solo algunas organizaciones son verdaderamente organizaciones agrícolas. ¿Por qué? En Ucrania, los agricultores dependen en gran medida de las grandes explotaciones agrícolas. Trabajan juntos. Por lo tanto, son extremadamente dependientes para ganarse el pan de estas grandes explotaciones y por eso el movimiento no tiene mucha fuerza. Nosotros somos solo una organización pequeña y no podemos hacer todo el trabajo relativo a la incidencia para la reforma agraria y las relaciones con el territorio. No obstante, me interesa mucho incorporar la perspectiva europea. Creo que nos puede enriquecer mucho en Ucrania. Creo que conocer la perspectiva europea nos podría ayudar a crear mayor conciencia y a gestionar este tema mejor. Si hay alguna pregunta, por supuesto, estaré encantado de responderla. Y eso es todo por mi parte. Gracias. Gracias, Mijailo. A la vista de esta web, la de Land Matrix, ¿cómo recopiláis los datos? Bueno, lo hacemos mediante fuentes abiertas, fuentes gubernamentales. También tenemos un comité antimonopolio. Este recibe aprobación y permiso por parte de empresas para monitorizar la distribución de tierras, para monitorizar cómo llegan las empresas a Ucrania y también para ver cómo operan.
Le pedimos al Comité Antimonopolio que hiciera un seguimiento también de las fusiones de empresas y este comité precisamente es el que tiene que dar los permisos para este tipo de fusiones, así que hace un seguimiento. También gracias a investigadores independientes, gracias a informes de prensa, gracias a informes elaborados por las grandes empresas. Muchas de las empresas son públicas y están en la bolsa, así que tienen que estar sometidas a escrutinio, tienen que publicar un informe anual. El año pasado, incluso, enviamos comentarios a estos informes anuales. Hicimos algunos comentarios relativos a mejorar el acceso a la información para las comunidades rurales, porque es muy importante disponer de información fiable y poder llevar un control de cómo operan estas empresas. Otra fuente muy importante de información para nosotros son las personas sobre el terreno. Recopilamos información gracias a SAM sobre las adquisiciones a gran escala. Tratamos de estar muy en contacto con las personas in situ. Estas serían nuestras fuentes principales de información. Si veis algunas contradicciones o problemas, errores en estos informes, por favor, escribidnos porque estamos abiertos a recibir todo tipo de comentarios. Hace algún tiempo, Philip me preguntó cómo recogíamos los datos. Desafortunadamente, nuestros métodos no son ideales a día de hoy, puesto que mucha de la información no está abierta al público, no está disponible. Por ejemplo, me consta que en Rumanía es muy difícil recibir información sobre ciertas explotaciones, que han sido compradas por inversores extranjeros. Así que, desde luego, tenemos que mejorar la calidad de nuestros datos. Queda claro que necesitamos la transparencia. Queda claro que esta información es de difícil acceso y supongo que es por una buena razón. Creo que tenemos un poco de tiempo, así que me gustaría quizás volver a Robert. Robert, has mencionado el caso Safer. Bueno, de hecho, Michal lo ha mencionado. ¿Nos podrías explicar brevemente lo que hace Safer para aquellos que no lo conocen? Bien, en Francia, Safer es una institución para controlar el mercado de tierras. Se creó en el año 1960 y a partir de ese momento todos los proyectos de venta de tierras tienen que notificarse y dirigirse y hacerse ante notario para que Safer lo pueda autorizar o rechazar. Puede rechazar estas transacciones. Y si Safer rechaza la transacción, se podría rechazar la compra por parte de este comprador. Sigue existiendo, puede intervenir en el mercado de tierras, sin embargo, no puede intervenir en otros mercados. Es una herramienta que se ha quedado obsoleta, por ejemplo, en algunos casos. Gracias, gracias Robert. Bien, volviendo a las herramientas, porque hablábamos de diferentes herramientas y has mencionado que esta herramienta ya no es útil para las necesidades de los derechos de las tierras. Quizá Philip
tiene alguna idea o nos puede dar alguna idea de algunas herramientas que se podrían utilizar para el activismo, para los defensores de los derechos? Es una muy buena pregunta y justamente plantea esta cuestión. Una de las preguntas en este momento, como decía Robert, en el caso de la SAFER tiene diferentes aspectos positivos y negativos, pero por ejemplo, la cuestión de que, por ejemplo, cuando se compran acciones de las empresas y no la propiedad en sí, ahí no actúa la SAFER. Y este es uno de los mecanismos que ha generado la financiarización, justamente, que han creado estos actores. Por ejemplo, en el caso de Alemania no hay una institución como la SAFER, pero hubo un caso hace algunos años, un caso parecido, donde había una legislación vigente a escala nacional para que en el caso de que una gran agroindustria que hubiera acumulado mucha tierra, pues estas tierras no se podían vender después a los inversores según la legislación. Pero bueno, llegaron las aseguradoras, algunas empresas financieras y decían que no compraban la tierra, sino que compraban las acciones de las empresas que tenían la tenencia de la tierra. He estado en algunas conversaciones con algunos legisladores, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, que decían que no tienen los medios, que hay que actualizar estas herramientas y que seguramente necesitamos un abanico amplio de herramientas. Hay algunas cuestiones y algunas propuestas que se están haciendo. Por ejemplo, en algunas regiones de España hay propuestas para crear bancos de tierra, por ejemplo, para tener una intervención pública activa en el mercado de la tierra y, en cierto modo, sacar a ciertas tierras del mercado. Existen mecanismos de este tipo y creo, y quizá es interesante este debate, no se produce solamente en las zonas rurales, sino que también en las zonas urbanas. Es un tema candente. Quizá algunos grupos de derecho a la vivienda han hecho algunas demandas radicales. No sé si conocéis algunos. El debate que se ha producido en Berlín, por ejemplo, en la capital alemana, desde hace ya varios años, donde los precios de la vivienda se han disparado, la gente ya no puede ni pagar el alquiler. Hubo un movimiento social muy fuerte para exigir justamente lo siguiente. ¿No existe en un cierto momento la necesidad de que las autoridades estatales, que el público, entren en la cuestión y limiten el número de unidades, de tierras, de apartamentos que estas empresas financieras pueden tener en sus manos, pueden tener en propiedad? Esta es una pregunta. Y en el contexto europeo hemos llegado a este punto en el cual vemos, vale, todo el mundo habla del mercado, pero en algún momento hay algunas cuestiones que el mercado no puede resolver. E incluso en algún momento hay que plantearse, en algunos casos en los que tenemos una gran concentración, puede que sean necesarios algunos mecanismos e incluso sea necesario redistribuir, porque no es suficiente con poner salvaguardas, sino que a veces se necesitan políticas más activas. Es interesante que se estén produciendo estos debates. Como decía anteriormente, de momento no ha habido un ejemplo perfecto, pero con algunas de las herramientas antiguas que tenemos, como la SAFER, pero también algunas ideas más radicales o algunas demandas más avanzadas, donde se habla de que si la tierra y la vivienda son bienes que tienen un valor socioeconómico muy importante y tienen un papel muy importante que desempeñar, ¿cómo se pueden gobernar de forma que no sea simplemente una cuestión de dejarlo en manos del mercado y poner una regulación de perfil bajo? Gracias, Philip.
Tenemos algunas preguntas del público. No tenemos demasiado tiempo, pero si Sam nos pudiera trasladar algunas de las preguntas que ha realizado el público. Sí, por supuesto. Gracias a todos por participar y por este debate un poco inquietante sobre esta cuestión. Tenemos poco tiempo, pero por lo menos tenemos tiempo para un par de preguntas. Dado que esta sesión se ha centrado en hablar de algunos de los problemas actuales, quizá podemos empezar con la pregunta de ¿qué se puede hacer? Siguiendo un poco lo que decía Philip, esta es una pregunta de Jason, dice, ¿alguien podría nombrar algunos pasos que se podrían adoptar a escala europea para regular la venta de tierras y limitar la concentración de tierras en manos de unos pocos? Mikhailo, what do you think? Jailo, ¿qué piensas? ¿Qué crees que se podría hacer en la Unión Europea? Bueno, es una pregunta para todos realmente. Sí, bueno, no puedo decir nada realmente sobre la Unión Europea porque en la Unión Europea, perdón, en Ucrania simplemente vemos cuál es la experiencia de la Unión Europea e intentamos trasladarla a Ucrania porque las consideramos como mejores prácticas por lo que respecta a la regulación de la tierra, en el caso de Francia y Alemania también. Pero bueno, no tengo recomendaciones realmente. Ningún problema, Mijailo. ¿Podrías hablarnos quizá de cómo estas entidades masivas, estos agroholdings, pueden acumular tal cantidad de tierra? Sí, es algo habitual en Ucrania. En los últimos años, los grandes agroholdings compraban a otros. Un agroholding se fusionaba con otro agroholding. Esto es lo que se ha visto en los últimos años. Por ejemplo, en el año 2017, Caramel Holding compró a otro holding con inversiones, uno ruso con inversiones en Ucrania. Estamos hablando de una operación de unas 200.000 hectáreas en Ucrania, con unas 40 empresas implicadas en toda Ucrania. En el año 2000 hubo una... Bueno, estábamos hablando de acuerdos entre minifundistas. Eran acuerdos con minifundistas, pero la mayor parte de estas... Después vinieron estas grandes compras y que llevaron a estos grandes holdings de tierra que tenemos en Ucrania. Son parcelas privadas de una media de 4 hectáreas en Ucrania normalmente. 30 millones de hectáreas de tierra labrable en Ucrania. Estamos hablando de millones de acuerdos privados. Y bueno, se fueron comprando, bueno, las empresas se fueron comprando una a una. Y bueno, en este caso se compra la empresa y no la tierra en sí. Como decía Philip, son acciones en las empresas. No sé si puedo responder a la pregunta de Annette
sobre si las empresas van a tener el derecho de impedir la venta a las personas individuales cuando haya tierra disponible. Es una pregunta que está muy conectada con lo que decía antes. Una vez en 2021 se apruebe la nueva ley de reforma de la propiedad de la tierra, el propietario tendrá el derecho de impedir esta compra. Cuando una persona física, por ejemplo, quiera vender la tierra en su propiedad, una gran empresa puede estar en contra y no se podrá vender esta tierra, por desgracia. Será posible, por desgracia. I mean, if it's not your tenant, yeah, it's a bit complicated. Es un poco complicado, la verdad. Puede que sea un poco complicado. La realidad de Ucrania es bastante complicada en este sentido. Así que sí que sería posible que un gran propietario pueda impedir la venta. Quizá tenemos tiempo para una pregunta más. Una pregunta de Sally, que es para cualquiera de los panelistas realmente. ¿Existe alguna campaña para exponer a los inversores que se dedican a la especulación? ¿Existe alguna campaña o alguna iniciativa para poner rostro a estos actores? Adelante, Robert. No estamos sin armas para luchar contra la financiarización de la agricultura en Francia y en Europa. Podríamos conocer los propietarios de las explotaciones, quienes son los beneficiarios de las sociedades de explotación agrícola. La Unión Europea ha puesto en marcha o ha solicitado a los Estados miembros que den a conocer los beneficiarios finales de todas las sociedades para poder luchar contra el blanqueamiento de capitales y contra el terrorismo. Para repartir mejor las tierras y para favorecer las explotaciones familiares, se puede crear un sistema para conocer a los propietarios, por tanto, de las sociedades de explotación agrícola. Sí, voy a tener que interrumpirles porque estamos llegando al final, por desgracia. Muchas gracias, pero tenemos que cerrar la sesión en ese momento. Le cedo la palabra a Natalie para resumir y levantar sesión. Gracias, Sam. Pido disculpas. Nos hemos quedado sin tiempo, por desgracia. Simplemente quería dar las gracias a Robert, Philippe y Mijailo y también a los intérpretes por ayudarnos. Este debate va a seguir, tendremos que seguir hablando de esta cuestión y en Urgency, sin duda, volveremos a hablar de esta cuestión. Muchas gracias.